Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que nos hemos reunido para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Vamos a estar continuando con estas enseñanzas acerca de las epístolas. La semana pasada aprendimos acerca del libro de Romanos, terminamos el libro de Romanos y ahora vamos a empezar con Primera de Corintios, amén, que es otra epístola por el apóstol Pablo. Y ahora solamente vamos a dar una introducción de la epístola de Primera de Corintios. Amén. Así es que empecemos con una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más de su palabra, aprendiendo más de usted. Siga encaminándonos, siga llenándonos más y más de su palabra. Bendiga a cada persona que está oyendo el día de hoy. Bendígalos grandemente, su hogar, bendiga su familia, sus trabajos y siga supliendo cada necesidad de ellos. Y que ellos sigan creciendo conforme a su voluntad, que sigan creciendo, aprendiendo más de su palabra y que sea usted encaminándolos siempre. Así es que le damos gracias por ellos, los ponemos en sus manos y que sea usted usándome de gran manera para seguir dando estas enseñanzas. Así es que nos ponemos en sus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar nosotros con esta enseñanza y solamente vamos a estar estudiando, es una introducción al libro de Corintios y vamos a leer los primeros 3 versículos que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí miramos esta introducción a este libro. Y esta epístola de Primera de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se introduce diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Miramos nosotros al final de este libro, de esta epístola, en el capítulo 16, verso 21, que dice una vez más: Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Así es que nosotros estamos mirando que es el apóstol Pablo que escribió esta epístola. Pablo escribió esta epístola posiblemente en la primavera del año 57 después de Cristo, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y nosotros sabemos que estaba en Éfeso por la referencia siguiente en 1 de Corintios 16:8, que dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Si es que fíjese, allí es donde sabemos que Pablo escribió esta epístola y él se encontraba en la ciudad de Éfeso cuando fue escrita esta carta. Entonces, la ciudad de Corinto era una colonia romana situada en el istmo de Corinto. Estaba en la ruta principal de comercio del Imperio Romano desde el este hasta el oeste. Amén. La ciudad de Corinto había sido destruida por los romanos en el año 146 a.C., pero había sido reedificada de puro mármol blanco por Julio César 100 años más tarde. Cuando Pablo llegó a Corinto la primera vez en el año 51 después de Cristo, él halló una floreciente ciudad comercial. Era la metrópoli de Grecia y en tamaño era una cuarta ciudad en el Imperio Romano, siendo sobrepasada solo por Roma, Alejandría y Antioquía. Entonces Corinto era la cuarta ciudad más grande de ese lugar, y la población era mayormente griega, con minorías mezcladas de romanos, judíos y otras nacionalidades. La gente de Corinto se entregó a los placeres, a la diversión y vicios de muchas clases. Corinto fue llamada la feria de la vanidad del Imperio Romano. Arriba
Sobre la ciudad estaba el templo magnífico de mármol blanco dedicado a la diosa de la ciudad, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, identificada por los romanos como Venus. Su adoración de la diosa del amor era la causa de toda clase de inmoralidad practicada en la ciudad de Corinto. El relato histórico del origen de la iglesia de Corinto fue dado en los primeros 18 versículos del capítulo 18 de Hechos. Fue aquí, en Hechos capítulo 18, donde nosotros encontramos que fue el apóstol Pablo hacia Corinto. Y miramos que sí tuvo oposición, pero también hubieron personas que se entregaron a Cristo. Fue aquí en Hechos 18, en la ciudad de Corinto, donde Pablo llegó a conocer a una pareja por el nombre de Aquila y Priscila. Y ellos llegaron a ser colaboradores de él. Y si usted lee las epístolas, va a seguir mirando que esos nombres van a seguir saliendo en los agradecimientos. Y cuando Pablo habla, entonces nosotros miramos que ese nombre, Aquila y Priscila, nosotros llegamos a leerlo otra vez en el futuro. Entonces, ellos llegaron a ser colaboradores de Pablo. Y como habíamos mencionado, sí tuvo oposición el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Miramos nosotros en Hechos 18, versos 5 y 6, que dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que miramos aquí nosotros que fue en esta ciudad de Corinto que él estaba predicándole a los judíos y ellos seguían rechazando, andaban blasfemando los judíos aquí. Y fue entonces cuando dijo el apóstol Pablo: pues yo quedo inocente de esto, ahora voy a predicar el evangelio a los gentiles. Y eso es lo que él andaba haciendo, porque nosotros miramos más adelante en Hechos capítulo 18 verso 9 que dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que nosotros miramos que Dios empezó a hablar con Pablo cuando él se encontraba aquí en Corinto y le estaba dando ánimo. Imagínense qué lindo es el Señor que le está dando ánimo a Pablo, y qué lindo es el Señor cuando Él nos da ánimo a nosotros. Y por eso es necesario seguir perseverando en la palabra de Dios, seguir leyendo para que sea Dios el que hable en nuestras vidas y que nos encamine y que seamos nosotros unidos con el Señor, unidos los unos con los otros. Amén. Y eso es lo que sucedió con Pablo. Dios habló con Pablo a través de una visión y le dijo: no temas, sino habla y no calles. Dios le andaba diciendo: ánimo, no tengas miedo, siga hablando, no calles todo lo que estás predicando acerca de Jesús. Y dice: porque yo estoy contigo. Qué hermoso es el Señor, que Él puede decirle a uno que Él está con nosotros, que yo estoy contigo, dijo el Señor. Y dice: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces nosotros miramos que aquí en la ciudad de Corinto, a pesar de la oposición que tuvo con los judíos, a pesar de todo eso, a pesar de las blasfemias que andaban diciendo, a pesar de las críticas que estaban haciendo estas personas, pero Dios siguió animando a Pablo y le dijo: sigue adelante, sigue predicando, no calles todo lo que estás haciendo, todo lo que estás diciendo, porque yo estoy contigo. Y no solamente eso, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios sabía las personas que tenían sus corazones abiertos y estaban dispuestos para aceptar a Cristo en sus corazones. Entonces Dios es grande y maravilloso, y es
es hermoso, amén, que Él sabe todas las cosas y Él quiere que se siga predicando las buenas noticias. Por eso, a pesar de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, a pesar de esta pandemia, a pesar de lo que ha ocurrido a través de muchos negocios que se han cerrado, pero la iglesia de Cristo jamás se cerrará. El edificio tal vez se ha cerrado, pero la iglesia de Cristo son los creyentes, son los que se acercan a Cristo, los que lo han aceptado como Señor y Salvador. Son como la Biblia los describe, son los santos en Cristo Jesús. Amén. Son los creyentes, los que han sido bautizados en el nombre de Jesús, en agua, los que han sido llenos del Espíritu Santo, como menciona Hechos 2:38. Entonces Dios dice, yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en este lugar. Y por eso nosotros seguimos dando enseñanzas, seguimos predicando a través de las redes sociales, porque esta obra no puede parar y Dios sigue alcanzando almas, sigue alcanzando a personas para que se acerquen más a Dios. Amén. Recuerde, Dios le dijo a Pablo, no temas, yo estoy contigo. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios le está diciendo a sus discípulos. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus seguidores. Sigue predicando, sigue haciendo discípulos, sigue bautizándolos, sigue enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa para los seguidores de Cristo, para sus discípulos, para sus seguidores, los cristianos, los creyentes, amén. Y si usted es un seguidor de Cristo, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, pues entonces esta promesa es para usted también. Si es que sigamos adelante siempre, porque Dios tiene grandes promesas para todos aquel que estén dispuestos a recibirlas y acercarse más a Cristo. Y eso es lo que nosotros miramos en Hechos capítulo 18, que fue cuando el apóstol Pablo fue a levantar una iglesia allá en la ciudad de Corinto. Dios le había enseñado a través de una visión de que Él estaba con ellos, que Dios no los iba a abandonar y que Dios tiene un montón de gente allí también. Tiene muchas personas, tiene mucho pueblo en la ciudad de Corinto. Entonces, esta fue la historia que nosotros encontramos en Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pablo fue a levantar una iglesia allá en Corinto. Pero continuemos con nuestra enseñanza. Pablo era el fundador. Él era el fundador de esa iglesia durante el segundo viaje misionero. Y Pablo y sus compañeros habían ido a Macedonia y Grecia y habían fundado iglesias en Filipos, Tesalónica y Corinto. Pablo había trabajado 18 meses en Corinto y esta fue una de sus iglesias más notables. Algunos judíos habían sido convertidos, pero la mayoría de la iglesia eran gentiles. Los miembros de la iglesia incluyeron ricos y pobres, cultos e ignorantes, hombres libres y esclavos. La iglesia fue turbada por pandillas y había un elemento de personas emocionales cuyos extremos degeneraron en la inmoralidad. Muchos todavía llevaron sus hábitos licenciosos del paganismo. Había mucho paganismo en ese lugar. Y sin embargo, Pablo saludó a la iglesia de Corinto como la iglesia de Dios. Entonces imagínense, había tanta idolatría en este lugar. Había gente que adoraba a la diosa, a los dioses que ellos tenían, a la diosa Afrodita o Venus, como eran conocidos. Pero aún así, cuando Pablo habla con la iglesia que no practicaba estas
estas cosas, pero cuando hablaba con la iglesia de Cristo, los saluda diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense cómo era que les andaba hablando a esta iglesia, solamente porque son el cuerpo de Cristo, son la iglesia de Dios, son invocados en el nombre del Señor Jesucristo, entonces son llamados a ser santos con todo. Entonces eso es algo hermoso, que a pesar de todo lo que rodea, todo lo terrible que está alrededor, aún así la iglesia de Cristo sigue brillando. Amén. Entonces, gloria sea a nuestro Señor Jesús por los siglos de los siglos. Entonces debemos preguntarnos cuál era el propósito de la carta a los Corintios. Bueno, la epístola conocida como Primera de Corintios no fue la primera carta que Pablo había escrito a los creyentes en Corinto. Nosotros sabemos eso porque en Primera de Corintios 5:9 el apóstol Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Así es como nosotros sabemos que él ya les había escrito antes. Entonces, Primera de Corintios no es la primera carta que fue escrita, pero es la primera carta que nosotros obtenemos que fue dirigida a esa iglesia. Y continuando, nosotros miramos que en el año 54 después de Cristo, Pablo dejó Antioquía en su tercer viaje, visitando otra vez las iglesias de Galacia y llegando finalmente a Éfeso, en Asia Menor. Aquí él se quedó por los próximos 3 años en Éfeso, y desde Éfeso, Corinto estaba situado a unos 320 kilómetros, que son casi 200 millas, al oeste, al otro lado del mar Egeo. Y la comunicación era fácil y era frecuente. Mientras Pablo estaba en Éfeso, unas personas de la familia de Cloé, que miramos en 1 Corintios capítulo 1 verso 11, unos familiares de Cloé vinieron de Corinto para informar sobre los desórdenes en la iglesia. Entonces había algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y aparentemente Pablo escribió una carta, la cual es perdida hasta la fecha. Nosotros no sabemos qué le pasó. Y en esa carta que él había escrito antes, él estaba reprendiendo a los corintios por su mal comportamiento. Él estaba hablando con ellos, él les estaba reprendiendo de todo lo que ellos estaban haciendo. Y él la mandó a Corinto con las personas de la familia de Cloé. Pablo había enviado a Timoteo a Corinto a través de Macedonia, pero no había oído de él cuando una delegación dirigida por Estéfanas llegó de Corinto. Parecería que una carta vino al mismo tiempo de Corinto haciendo ciertas preguntas. Y miramos eso en 1 Corintios capítulo 7 verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. De esto, nosotros descubrimos que gente carnal puede cubrir su carnalidad al hacer preguntas teológicas. Pablo no se apresuró en contestar sus preguntas. No fue hasta el capítulo 7 que él dijo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces él había escrito capítulos 1 al 6 como nosotros lo conocemos. Él escribió toda esa cantidad antes de llegar a las preguntas de ellos. Entonces, en los primeros 6 capítulos, Pablo trató con una condición que existía en la iglesia de Corinto. Primero trató con la raíz del problema, luego contestó sus preguntas. Y eso es muy importante. Siempre que existe un problema, es necesario llegar a la raíz de ese problema.
Eso es lo que nosotros miramos que había hecho el apóstol Pablo. Y nosotros miramos que eso es lo que él estaba haciendo. En los primeros 6 capítulos él andaba tratando con la condición que existía en la iglesia de Corinto, y después llegó a contestar las preguntas de ellos. Los primeros 11 capítulos de esta epístola tratan con la carnalidad. Pablo describió la tragedia de su vivir en el pecado y la mundanalidad, y aplicó el remedio positivo de la cruz de Jesucristo. En el capítulo 12 de Corintios, Pablo empezó a enseñar cosas espirituales, y en 1 de Corintios capítulo 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y finalmente los últimos 5 capítulos tratan con la espiritualidad y exponen el evangelio de la resurrección y la vida. Entonces, este fue una breve introducción a 1 de Corintios. Yo creo que es muy importante entender el contexto de lo que se trató y de lo que estaba sucediendo durante esos momentos, para poder mirar qué es lo que Dios quería decirle a la iglesia de Corintios, y cómo Dios nos puede hablar a nosotros hoy en día. Así es que este fue un breve estudio, una breve enseñanza acerca de 1 de Corintios, y la próxima semana vamos a estar continuando con estas enseñanzas de 1 de Corintios. Así que cuídese mucho, Dios me los bendiga, nos ponemos en las manos de Dios, y que sea Dios siempre iluminándonos hoy y siempre. Así es que gracias por estar aquí recibiendo estas enseñanzas, y usted lea 1 de Corintios, usted lea el libro de Corintios, y también aplique lo que hemos aprendido, qué es lo que Dios le estaba diciendo a esta iglesia en aquel entonces, y cómo aplica eso para nosotros hoy en día. Así es que aquí terminamos con esta enseñanza. Así es que cuídese mucho y Dios me los bendiga. Bendiciones.